podemos, podemos compartir de lo que hemos recibido en esta corta lectura. Amén. Algo importante que menciona aquí el hermano es que primero el Señor trabajó y después descansó. Pero para el Nuevo Testamento, para nosotros, es al revés. Primero se descansa porque dice que ha venido el Señor a nosotros. Entonces, cuando el Señor viene a nosotros, nosotros descansamos y después trabajamos. El Señor resucitó en el día de descanso, que es para nosotros, que es el primer día de la semana. Es el primer día de la semana. Entonces, el Señor resucitó ese día, que es el día de descanso para nosotros. O sea que Él restauró totalmente lo que era el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, en el sábado se dieron muchas actividades. Y dice que antes era totalmente prohibido hacer algo físico. Incluso al que había ido a traer leña lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Imagino que lo mataron. Y entonces era demasiado, la ley era muy estricta. Pero como el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, entonces ya la parte física se elimina. Porque si estamos en la parte física, estaremos en la ley. Entonces lo que el Señor quiere aquí es que nosotros descansemos en Él. O sea que nuestro descanso es en el Señor Jesucristo. O sea que Él, él promulgó, dice, para el hombre que hiciera un significado espiritual. Esto es lo que Él promulga, un significado espiritual. O sea que el sexto día y descansó, el Señor descansó el séptimo día, pero para nosotros el primer día es ese día, pues cuando Él resucitó. Cuando él resucita, nosotros descansamos y después nosotros trabajamos. O sea que el Señor quiere que nosotros estemos apegados a lo que Él es únicamente, porque Él cumplió la ley en forma total. O sea que en ese tiempo, quebrantar el día de reposo, era de cometer el mismo error que Moisés cometió al golpear la roca con su vara. O sea que Moisés lo que hizo fue hacer su voluntad, no siguió lo que el Señor le había dado. Y por eso es que no pudo ver la tierra prometida. Golpeó la peña 2 veces. Eso no le gustó a Dios, entonces a él le fue impedido. Únicamente pudo ver dónde estaba la tierra prometida, pero no entró. O sea que después fueron dos hermanos los que fueron erigidos para que dirigieran al pueblo de Israel y entraran en la tierra prometida, al reposo, a la tierra que nos alimenta, es el día de reposo. Entonces, este, nosotros de la misma manera dice que no debemos desobedecer, sino que debemos hacer lo que Dios quiere, lo que Dios ordena. O sea que nosotros debemos de mantener esa conducta y realizar la obra que Dios únicamente Él ha disfrutado, Él disfruta. Y nosotros de la misma forma debemos de disfrutar. O sea que el hombre que no descansa es uno que piensa que puede elaborar y actuar por su propia cuenta. ¿Qué es lo que no quiere el Señor? Que nosotros obremos por nuestra propia cuenta. Ese es quebrantar la voluntad de Dios. Él cree que no necesita de la obra de Dios, sin embargo, Dios está satisfecho con su propia labor. Simplemente nosotros no tenemos que dar absolutamente nada, agregar nada, sino que únicamente debemos de seguir lo que el Señor quiere. El hombre que observa el día de reposo, que manifiesta, que está satisfecho con la obra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos ser, satisfechos con la obra de Dios. O sea, que nosotros debemos de guardar este reposo y manifestarlo. O sea, que el hombre que haya descanso, el reposo de Dios y acepta su obra realizada por Dios. Nada más. Nosotros absolutamente no tenemos que agregar nada. Y por eso en el Nuevo Testamento Dios ordenó que no hiciera trabajo alguno. O sea que lo físico a los ojos de Dios era abominación.
Pero nosotros eso ya lo hace sustituir el Señor Jesucristo con su muerte y su resurrección. O sea que ese espíritu vivificante nos da el reposo. Amén. Amén, Santo. Entonces, siguiendo el fluir del hermano Jorge, tomemos en cuenta algo, haciendo una aclaración. Cuando se habla del día de reposo, según la escritura, no está enfocado en el calendario grecorromano, sino en el calendario judío. Aparte de las 10 dispensaciones que conocemos, que el ministerio nos lo ha enseñado, también tenemos 4 dispensaciones, pero de las 4 se derivan 3. Una es Adán, como el pecado, Moisés, como la ley. Cuando, pues en el surgimiento de Moisés fue cuando la ley, Dios a través de Moisés la dio a conocer. Y cuando pues fue el advenimiento del Señor Jesús, pues ahí se marcó la dispensación de la gracia. Entonces, Cristo le dio el fin al pecado, Cristo le dio fin a la ley. Ahora estamos en la dispensación de la gracia. Tal vez usted diga, pero ¿qué tiene que ver la gracia con el descanso? Pues tiene que ver mucho, porque ahora no somos de los que nos acercamos a pedirle, sino a disfrutarle. Esto es tomarle a Él como el descanso. Algo más. Según la Escritura, el Señor Jesús rompió con el día. Ahora ya no existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, que algunos lo agarraron para tradición religiosa y otros el día domingo. Y pues se enfatiza de que Jesús ese día, pero no es ese día, porque lo estamos haciendo en el calendario greco-romano. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es el siguiente, que Jesús dijo que Él es el Señor del día. Amén. Bendito sea su nombre y esa persona maravillosa, porque ¿qué significa eso? Que Él ya rompió ese parámetro, esa religión, y que ahora, santos amados, todos los días de la semana podemos disfrutarle y podemos tomarle como el Señor del día. Amén. 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 Eso que decía hermano Jairo, me recuerda ese versículo que dice que en Mateo, Él es el Señor del sábado. Y tan bonita la lección porque me gustó donde dice que Dios creó al hombre e inmediatamente después de que lo creó, el hombre entró en el reposo de Dios. No se puso a trabajar ni a hacer nada para Dios, sino que él entró al reposo. Incluso pues en la religión judía, ¿verdad? En todo lo que pues vemos relatado en el Antiguo Testamento, vemos cómo el hombre respetaba ese día de reposo. Pero ahora nosotros ya no guardamos un día específico para el reposo. Incluso habla que en el Nuevo Testamento para ellos el día de reposo era ir al templo a hablar sobre las escrituras. Y ahora nosotros descansamos sobre lo que Dios ha hecho. Eso me gustó mucho. Nosotros descansamos sobre la obra del Señor. Así que una vez que nosotros somos salvos, entramos en el reposo de Dios porque somos salvos y no entramos directamente a hacer algo para Dios. Y me gusta mucho porque habla aquí también de que nosotros debemos, bueno, el Señor Jesús en primer lugar quebrantó la ley, ¿verdad? Quebrantó todo lo que era del Antiguo Testamento. Así que hemos entrado pues en algo nuevo, ¿verdad? Así que debemos descansar nosotros en el Señor. Y nosotros, dice aquí, no acudimos a Dios para realizar labor alguna, sino para descansar. Y el Evangelio nos conduce a descansar. El sábado ha terminado para nosotros de la misma manera que el sacrificio de bueyes y corderos.
Así pues, el día de reposo es un tipo que aparece en el Antiguo Testamento y que ya ha sido cumplido en el Nuevo Testamento. Y me recordaba lo que los hermanos compartieron el fin de semana, que no necesitamos esforzarnos, lo único que necesitamos es disfrutar al Señor para entrar en el descanso, y todo lo demás es automático y no necesitamos esforzarnos más. Qué bonito es este tipo del descanso, y como dice el Evangelio de Mateo, que el Señor habla de sí mismo, ¿verdad? Yo soy el Señor del sábado. Así que podamos disfrutar a este Señor y descansar en Él, descansar en lo que Él ha realizado. Amén. Amén. Sí, me gusta mucho que el sábado ahora ha terminado para nosotros, porque pues ahora el Señor no nos manda que nosotros laboremos, sino que descansemos. Eso es bien maravilloso, ¿verdad? Saber de que no acudimos a Dios para realizar alguna labor, ¿verdad? Sino para descansar en Él. Y me gustaba mucho que también decía aquí en la lectura que nosotros podemos servir únicamente después de haber descansado. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Me gustaba el ejemplo que ponía el hermano acerca de los bueyes y los corderos, el sacrificio, ¿verdad? Porque ahora si nosotros hacemos sacrificio, ¿verdad? De bueyes y corderos, pues esto ya fue anulado, ¿verdad? Ahora pues ha cambiado todo en el Nuevo Testamento. Entonces me gusta esto, ¿verdad? Que ahora el Señor nos manda que nosotros descansemos, ¿verdad? Y que este sábado ya ha terminado para nosotros. Amén. Amén, hermanos, que realmente me gustó esta parte donde Dios creó al hombre en el sexto día y descansó en el séptimo día. Prácticamente el hombre entró en el reposo de Dios, y esto es algo que debe de conmovernos profundamente, porque el hombre siempre quiere ser una persona activa. Inclusive cuando nosotros venimos a la vida de la iglesia, tal vez una de las primeras cosas que pensamos es que debíamos de hacer algo por el Señor y que podíamos ser útiles o instrumentos, y nos enseñaron eso, ¿verdad? Es que usted tiene que ser un instrumento para el Señor, pero las ideas equivocadas de la cristiandad, porque realmente aquí nos dice que nosotros debemos entrar primero en el reposo del Señor, ¿verdad? Antes de empezar a hacer algo, antes de andar, debemos de entrar en el reposo del Señor, y esto es maravilloso. Claro, esto también tiene que ver con nuestra condición y nuestra posición, porque nosotros lamentablemente insistimos en hacer algo por el Señor y creemos que podemos hacer algo por el Señor. Entonces creo que es una lección muy dura de aprender. Hoy podemos decir, sí, tenemos que aprender a reposar en el Señor, pero al ratito ya queremos hacer algo por Él, ¿verdad? O queremos hacer algo en favor de Él. En realidad, este descanso del que habla acá tiene que ver, como decía Linda, con el Evangelio. Este Evangelio que es las nuevas buenas, que tiene que ver con el disfrute que nosotros tengamos del Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que nosotros necesitamos entrar en el reposo del Señor. Necesitamos entrar en el disfrute pleno del Señor, y debemos de dejar de hacer algo por el Señor. Por supuesto, eso no quiere decir que no vayamos a hacer nada, no, sino que el primer paso consiste en que nosotros entremos en el reposo del Señor. Y esto es maravilloso, porque cuando veíamos uno de los mensajes anteriores, definitivamente hablaba acerca de que nosotros debíamos de observar cómo es que Dios trabaja y cómo es que Dios labora. Y en realidad el Señor ya hizo toda la obra. O sea, Él necesita que colaboremos con Él, sí, pero es una manera distinta de colaborar con Él. Entonces, Él ya hizo todas las cosas. Entonces, nosotros simplemente tenemos que entrar en el tiempo en el tiempo del reposo del Señor. ¿Cómo es que es esto? O sea, ¿cómo es que se reposa? Porque yo tengo la idea física del descanso, ¿verdad? Sentarme o acostarme o estar tranquilo. Pero en la vida diaria nosotros nos agitamos, nuestra mente está muy queriendo hacer siempre algo. Entonces, ¿cómo es que se reposa en el Señor?
Entonces siento que un principio del descanso del Señor es el disfrute que nosotros podamos tener de Él, ¿verdad? En cuanto al invocar, en cuanto a tener, en cuanto a estar reposadamente disfrutando todas las riquezas que Él tiene, ¿verdad? Su palabra, los himnos, a la oración, esperar en Él, no apresurarnos a dar una respuesta, tener paciencia en las decisiones. O sea, necesitamos de verdad entrar en este disfrute maravilloso del Señor y reposar en Él. Todas las figuras del Antiguo Testamento pues nos muestran una realidad, ¿verdad? De lo que Dios es. Y realmente el Señor ya concluyó toda la obra, ¿verdad? La manera de que nosotros colaboramos con Él es muy distinta a la que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Es muy distinta, por eso es que debemos de aprender. Hoy debemos de reconocer que nosotros no sabemos cómo reposar, nosotros no sabemos cómo es este reposo, sino que debemos de venir delante del Señor y que Él nos muestre cómo es que hacemos para reposar en Él y en esta esfera maravillosa de Él, ¿verdad? Entonces alabo al Señor porque definitivamente, hermanos, hoy necesitamos disfrutar a este Cristo, quien es el que ya hizo toda la obra y que entró en el reposo e introdujo al hombre inmediatamente en el reposo. Amén. Amén, santos, amén por esta palabra maravillosa que el Señor nos permite oír en esta noche, en este hermoso día, que Dios nos ha bendecido. Le damos la gloria y honra al Señor porque nos ama tanto, ¿verdad? Amén por ese reposo que los hermanos están que escuchamos, pues o leímos más bien, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque hoy tenemos un reposo y ese reposo es el Señor. Alabo al Señor porque en todas decisiones que uno tome, pues ese es nuestro reposo, el Señor. Primero está Él que todas las cosas. Y a veces, como decía lo que hizo Moisés creo, sí, Moisés, que él golpeó la roca, ¿verdad? Y él no tenía que hacer nada, simplemente obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Pero a veces así sucede con nosotros también en nuestra vida cotidiana. Nosotros queremos hacerlo todo, queremos salir adelante en todo, como decía Marvin, ¿verdad? Pero no dejamos a que el Señor actúe en nosotros, ¿verdad? Que sea el principal. Yo le doy gracias al Señor porque yo he tomado una determinación, ponerlo a Él en todo primero y descansar en Él, que necesitamos, ¿verdad? Como dijo Marvin, tal vez no reposo sentarnos y todo, sentarnos y colocarnos y no hacer nada, no, al contrario. Tenemos que hablar del Señor, tenemos que ser el testimonio del Señor, que en ese testimonio ese sea vivo en nosotros, que este Dios vivo viva en nosotros y que sea Él nuestro propio testimonio, que sea Él viviendo cada día y cada momento de nuestro ser, porque el Señor nos da el reposo no solamente para disfrutarlo, para compartirlo también. Y la gloria sea para mi Dios, porque qué maravilloso es, ¿verdad? Que hoy podemos reposar en Él. Amén. Pues amén por esta palabra maravillosa acerca del reposo. Hay un principio aquí subyacente que es bien interesante en cuanto a nuestro mover. Como decía Marvin hace un rato, hay algunas ideas religiosas que necesitamos hacer cosas por el Señor, ¿verdad? Y está muy aferrado a esto, o sea, es muy lógico para nosotros que tenemos que hacer algo por Él, para Él. Entonces tendemos a no usar la fuente apropiada para nuestra labor en el Señor. Pero me gustó mucho, por ejemplo, entender qué es el día de reposo, al menos en parte, ¿verdad? El Señor completó la creación en 6 días y descansó el 7º día. Pero luego cuando se promulgó la ley, el día de reposo era para recordar eso, para que el hombre recordara que Dios hizo una obra, tanto de creación como de restauración. Entonces, otra de las cosas interesantes es que a Dios le satisface su labor,
no nuestra labor. Entonces la labor de Él es la que le satisface a Él mismo. Entonces, captar y recibir este asunto de que necesitamos dejar de elaborar en nuestro hombre natural, en nuestra mente, todo lo que se origina acá, ¿verdad? Especialmente, o sea, lo malo, por supuesto, pero especialmente las cosas buenas, las cosas que nosotros creemos que hacemos para Dios. Entonces, es necesario esta ley que nos hace a nosotros recordar que Dios hizo todas las cosas. Miren lo que hizo, lo que pasó con Job, ¿verdad? Que Job estaba peleándose con Dios. Y Dios le dijo, ¿dónde estabas cuando hice la tierra? ¿Dónde estabas cuando yo hice todo esto? ¿Dónde estabas? Vienes conmigo a decirme esto y lo otro, ¿y dónde estabas? O sea, a Dios le interesaba y le satisfacía solamente, y le satisface únicamente lo que hace Él, lo que sale de Él. Entonces, pero también como nos plantea esto a nosotros, ¿verdad? Él laboró y luego descansó. A nosotros, Él nos incluye en este plan, primero experimentando el descanso, tipificado inicialmente por nuestra salvación. Miren el caso de Moisés. A Moisés se le dijo, háblale a la piedra, porque ya había pasado a la primera vez que brotó agua de esta piedra, y esta piedra que caminaba con ellos. Pero dijo, háblale, pero Moisés le dijeron, háblale. Él escuchó, háblale, pero ¿qué decidió hacer él? Pegarle. Miren lo que dice Dios y lo que hizo él, la diferencia. Pudo haber estado muy cansado, pudo haber estado muy lo que sea, pero a veces pasa esto. Del Señor recibimos una palabra para hacer algo en el Espíritu, en Él, pero nosotros hacemos todo lo contrario. Por ejemplo, cuando a veces tenemos problemas y situaciones, dos caminos tenemos: acercarnos a Dios o alejarnos del Señor. ¿Qué decisión tomamos? Consideremos nuestras decisiones anteriores. Necesitamos una revelación muy clara acerca del día de reposo. Y esto es maravilloso. Es maravilloso. El día de reposo nos recuerda que Dios creó todas las cosas, que Dios hace todas las cosas. ¿Quién convence a la gente? Dios, ¿verdad? ¿Quién redarguye a la gente? Solo Dios. Así que, amén, hermanos y hermanas, por esta palabra. Qué maravilloso es esto. Qué disfrutable. Gracias al Señor que Él lo hace todo. Nos toca solo disfrutarlo, pero oír y recordar. Dios es el que hace las cosas, no nosotros. Nada de nosotros. Amén, queridos santos y santas queridas. ¿Alguien quiere compartir algo al final? Nope. Amén. Hermano Jorge, buenas noches. Carolina, buenas noches. A Linda, todos, buenas noches. Hermano Jairo, hermano Mario, hermana Amén, Paula, santos. Marvin, Buenas Amén. noches, hermana hermanos. Elena, Buenas Isaísi. Mañana a Feliz las, noche, hermanos. mañana a las 6 de la tarde vamos a orar Fuerte juntos. abrazo, santos. Amén. 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 La tacita con el café, por favor. Amén. Ya Ay, están no, listas, no. hermano. Véngase. Gracias. Chocolate con el hermano Consuelo. Amén. Ahí está, hermana Elena.